Genial Buscador es la primera solución que se lanzó al mercado con IA generativa, que proporciona respuestas a las consultas jurídicas planteadas en nuestra base de datos. Lo más importante es que siempre está respaldada con nuestros contenidos jurídicos, como son los mementos, las leyes comentadas y el resto de bibliografía, la jurisprudencia y la doctrina administrativa. Este es el perímetro de seguridad que hemos establecido para asegurarnos que la IA nunca nos va a generar una respuesta basada en información externa que no esté validada. Además, en Genial Buscador contamos con una serie de habilidades preconfiguradas con las que obtener diferentes perspectivas de la información. Vamos a ver en la práctica cómo nos podemos beneficiar de esta tecnología con el siguiente ejemplo. Una vez que le demos a buscar o a intro, como os decía al principio, la IA nos va a procesar nuestros contenidos jurídicos y a elaborarnos la respuesta. En primer lugar, lo que nos vamos a encontrar es una respuesta inicial que nos va a ir acercando a la materia, diferenciada en 3 párrafos y una conclusión. A lo largo de toda la solución, y uno de los grandes valores que hemos incorporado en nuestras soluciones con IA generativa, es la vinculación inmediata a la fuente donde se ha nutrido la IA para generarnos esta información. Directamente, a través de las notas, podemos pinchar encima para validarlo y acceder al documento. Esto nos va a permitir ir a la base de datos si necesitamos profundizar en la materia y también aprovecharnos de la vinculación de los contenidos. También contamos con una serie de habilidades donde la inteligencia artificial nos va a ir generando información valiosa, no solo con los mejores contenidos de la base de datos, sino que también la hemos desarrollado para vosotros, los profesionales. En preguntas y respuestas nos genera una serie de preguntas y cuando pinchamos encima nos va a generar la respuesta. Nos servirá en este caso para todas las consultas porque nos aporta información adicional a la propia consulta planteada, añadiendo una visión más amplia y diferentes perspectivas a la hora de abordar un tema. Si no solo me interesa una visión más amplia, sino que quiero ver casuística concreta, para ello accederemos a la habilidad de tabla de conclusiones, donde nos va a mostrar en formato de tabla una columna con casuística y a la derecha las conclusiones. Si lo que necesitamos es inspiración para un documento legal, contamos con la habilidad de ideas para un documento legal. O también podemos necesitar inspiración para preparar una negociación. En este caso nos genera 2 roles enfrentados y los argumentos para cada uno de ellos. Siempre con acceso inmediato a la fuente. Otra habilidad muy útil es la de consejos legales, donde precisamente nos proporciona a modo checklist una serie de consideraciones de puntos a tener en cuenta. Si necesito comprobar el régimen aplicable o la figura jurídica, puedo acceder a la habilidad de explicación jurídica. Y si además tuviera que trasladarle esta información a un cliente, cuento con la explicación coloquial, que me facilita en un lenguaje sencillo y a través de un caso práctico una explicación clara de la consulta planteada. De forma rápida, he visto información, como os decía, transversal a diferentes fuentes, pero cuento con 4 habilidades más y lo interesante es que cada una de ellas se nutre de su propia fuente de información. En respuestas de memento y de biblioteca accederemos a un listado de conclusiones muy útiles para poder profundizar a través de los contenidos propios del Lefebvre. Y por último, en argumentos de jurisprudencia y de doctrina administrativa nos ofrece 2 posiciones, unos argumentos a favor y otros en contra, siempre con acceso inmediato a la fuente. No solo contamos con la ayuda de la IA para la búsqueda. En la parte inferior disponemos del informe ejecutivo, donde de forma totalmente diferente podemos obtener resultados más visuales, claros y concisos de los contenidos del Lefebvre. Encontraremos resultados de mementos, leyes comentadas, libros de la biblioteca y el informe de jurisprudencia.
En este informe de jurisprudencia vamos a encontrarnos con un listado de 20 sentencias y autos relevantes conforme a la consulta formulada en Genial Buscador. En este listado incluimos la IA para poder realizar una selección rápida de la jurisprudencia que nos interese y de esta manera nos genera los conceptos del fundamento jurídico y el contexto del mismo. Podemos ir además a la resolución que necesitemos para poder seguir trabajando con IA generativa. En cada una de las sentencias y autos de la base de datos nos encontramos con estas dos pestañas que nos van a indicar que este documento está trabajado con IA generativa. En primer lugar, en el análisis IA, si clicamos encima, se despliegan dos partes. Primero vamos a ir a los elementos esenciales del análisis, donde nos va a indicar la red equidendi, conceptos claves, hechos relevantes, medios de prueba, alegaciones de las partes, conclusión, fundamentación jurídica y relevancia jurídica de esta sentencia. Y si necesitamos pedir más información, podemos a través de esta caja preguntarle o pedirle al documento lo que nos interese saber. Por ejemplo, qué alega la parte demandante y qué resuelve el tribunal al respecto. O también podemos pedirle, por ejemplo, que haga un resumen y que lo traduzca al inglés. Si esta fuera la sentencia por la que hemos decidido empezar nuestro estudio, podemos obtener un listado de resoluciones similares en identidad de hechos y ordenadas cronológicamente en este botón. Y así es como el informe ejecutivo, junto con las habilidades generadas con la IA, hacen posible una visión de conjunto hasta ahora nunca vista sobre la consulta planteada.